así que a menos que se diga lo contrario para el año que viene, por lo menos en estos turnos de diciembre no va a haber diferencia. Lucas, vamos a ver cómo organizamos el examen la semana que viene. Estamos evaluando cómo hacer para casos muy puntuales como el tuyo, siempre y cuando ustedes presenten un certificado, lógicamente. Algo que realmente acredite, certifique que no podían rendir en ese horario. Pero estamos viendo cómo vamos a implementar eso porque tenemos problemas de cupos y de espacios y horarios. Así que estamos viendo, pero vamos a tener en cuenta esos casos puntuales, seguramente excepcionales, habrá alguna forma. Acá hay un compañero que Bueno, a ver, vamos a ir con la clase y después voy a contestar preguntas porque si no va a pasar que van a ser las 3:30 y no voy a haber terminado con la clase. Entonces vamos a ir con la clase y después voy a contestar todas las preguntas que... todas las preguntas que ustedes quieran. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con serie de Fourier, habíamos planteado la parte teórica y habíamos hecho un ejercicio práctico. Y yo les había prometido que esta clase probablemente las relevara a las profesoras del práctico y les diera una mano, porque las profesoras del práctico estaban abocadas al desarrollo y contratación de los ejercicios del parcial, así que estamos trabajando en eso, nos va a llevar mucho tiempo, que son muchos los ejercicios que hay que hacer de acá a la semana que viene. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver un par de ejemplos más, paso a paso, para que ustedes vean qué es o cómo se pueden hacer estos ejercicios y qué es lo que se les puede llegar a pedir en un parcial. Recuerden que todos estos temas prácticos entran en los exámenes finales, lógicamente, todo lo que hemos visto a lo largo del 2020, perdón, y que en el examen final las instancias de final son distintas, lógicamente, que las de parcial. En la de final, a lo mejor, por las características del examen final, se les va a pedir un desarrollo del ejercicio completo. En cambio, los parciales se les va a pedir respuestas muy puntuales. Una parte del ejercicio se les va a dar una fórmula y se les va a decir, bueno, con esta fórmula determine la amplitud del cuarto término, por ejemplo, o si esta es la gráfica, determine cuál es el periodo y cuál es la frecuencia fundamental, o sabiendo que esta función es par, determine la integral del primer coeficiente. Es decir, se les va a pedir cosas muy puntuales. Nosotros ahora vamos a ver un par de ejercicios en donde vamos a desarrollar todo el tema completo para que ustedes vean todo en extensión hasta dónde se puede llegar o hasta dónde se puede llegar a pedir. El consejo mío es que ustedes tomen la guía de trabajos prácticos que ya está publicada desde la semana pasada y traten de hacer los ejercicios impares sin mirar los resultados y después usen los resultados que están hechos paso a paso para corroborar que han procedido de manera correcta y si se traban en algún punto, bueno, miran el paso a paso y entonces continúan como ayudándose de esa forma para resolver los ejercicios. Hay muchos ejercicios porque la cantidad de ejercicios que tienen publicados son más que suficientes como para poder entender y manejar bien estos conceptos de serie de Fourier. Vamos entonces a
como a modo de resumen de lo que vimos en la clase pasada, nosotros tenemos una serie, la representación en una serie trigonométrica de esta función f de t, que tiene periodo genérico t. Esta es su representación trigonométrica. Fíjense que es muy fácil de recordar porque el a sub 0 sobre 2 es el coeficiente que multiplicaba a la función 1 de ese conjunto trigonométrico que habíamos visto en la clase pasada, que eran soluciones que habíamos planteado después que como combinación lineal de todas esas soluciones trigonométricas, entonces nosotros íbamos a tener la serie trigonométrica. Y después tenemos una sumatoria de 1 hasta infinito, porque es una serie infinita, igual que lo era Taylor, en donde esta sumatoria tiene dos términos. Uno que está asociado al coseno y otro que está asociado al seno. Habíamos dicho que la serie Fourier era una suma de funciones seno y coseno, y estas funciones son funciones armónicas, en donde vemos acá la amplitud como a sub n y la amplitud como b sub n, respectivamente, de la función coseno y de la función seno. Y además, para recordar, cada una de estas funciones arranca con una frecuencia fundamental, que es la omega 0, frecuencia fundamental que ustedes aprendieron a calcular en el cursillo de ingreso. En el cursillo de ingreso les enseñamos que esa frecuencia fundamental se calculaba como 2pi sobre el período de la función que se les daba como ejemplo o ejercicio. Entonces, una vez que uno determina el período de la función, la frecuencia es muy fácil de calcular porque lo único que uno tiene que hacer es dividir 2pi por ese período que acaba uno de encontrar o calcular de la función que se les ha dado. Entonces, me quedan dos variables más a considerar. Una es la n, que hace referencia justamente a el mismo n que es el subíndice de la amplitud, y refiere al término que hace referencia al armónico característico de Fourier. Cuando n es igual a 1 es el armónico fundamental de la serie, y a partir de ahí, a medida que uno va aumentando el n, lo que está teniendo son múltiplos de esta frecuencia fundamental. Por lo tanto, lo que está agregando son más armónicos a la serie. Y por supuesto, la variable independiente. Fíjense que esa variable independiente t es la misma variable independiente que hace referencia a la función aquí que yo quiero representar. O sea que si esa función tuviera variable s o variable x, lo único que tengo que hacer es poner acá s o x. O sea que en lugar de t tengo que poner la variable que es argumento de esta función. Ustedes dirán, sí, eso último que me está diciendo es muy lógico, es muy razonable, pero créanme que enseguida, cuando les muestre el ejercicio, van a ver que es importante tener en cuenta que la variable de la función, la variable independiente de la función, es justamente y completa como viene la que se pone aquí donde dice t. Y luego viene el cálculo de los coeficientes de la serie. Tengo el coeficiente a sub 0, a sub n y b sub n, que son los tres coeficientes que aparecen en esa serie. Fíjense que los tres coeficientes tienen un factor de normalización, 2 sobre t, 2 sobre el periodo, que uno o lo aprende así de memoria directamente, 2 sobre t, o recuerda que en realidad es 1 sobre medio periodo. Claro, como es 1 sobre medio periodo, cuando yo haga los extremos sobre los medios me queda 2 sobre t. O sea, o uno lo recuerda así como 1 sobre medio periodo, o uno lo pone como 2 sobre t. Ustedes encontrarán la regla mnemotécnica más adecuada para poder hacer la integral. Y luego viene la integral desde menos t sobre 2 a t sobre 2, o sea, medio periodo antes, medio periodo después. Habíamos visto que esta integral podía, mientras yo abarcara un periodo completo, arrancar donde uno quisiera, pero también vimos la clase pasada que cuando esa función tenía ciertas simetrías interesantes, entonces tomar medio periodo antes y medio periodo después facilitaba mucho el cálculo. Luego viene la función f de t.
por 1, porque en realidad recuerden que A sub 0 sobre 2 es el coeficiente que acompañaba a la función 1, y luego viene f de t por el coseno, que es justamente la función que acompaña el A sub n, y f de t por el seno, que es justamente la función que acompaña el b sub n. O sea, fácil de recordar. Cuando uno más o menos ha entendido qué es cada cosa en la representación en serie trigonométrica de Fourier de una función f de t de periodo t grande, entonces es muy fácil escribir todo eso. Tengan en cuenta que no solamente les va a hacer falta saberlo para el práctico, sino también para el teórico. Muchas veces se pregunta, igual que en el caso de Taylor, que a veces uno le dice, bueno, a ver cuál es la expresión en desarrollo en serie de Taylor de una función continua y derivable sucesivamente alrededor de un punto A, y ustedes le escriben, uno puede preguntar cuál es la expresión y coeficientes del desarrollo en serie trigonométrico de Fourier para una función f de t de periodo genérico t. Bueno, entonces ustedes escribirían todo esto y explicarían. En un teórico, tranquilamente, uno podría mostrarles esto y hacerle 2 o 3 preguntas de alguno de los coeficientes o variables que tiene esto, y ustedes deberían poder explicar algo de lo que yo les acabo de contar en esta filmina. Vimos la clase pasada, también esto a modo de resumen, para refrescar, recordar y arrancar entonces con los ejercicios, que cuando la función era par, la serie trigonométrica se simplificaba mucho, ya que los coeficientes b sub n se iban, se hacían 0, porque la integral entre menos medio periodo y medio periodo de una función impar, perdón, de una función impar es 0. Entonces, cuando nosotros teníamos una función impar con una función par con una función impar que era el seno, entonces esa multiplicación me daba impar y la integral entonces daba 0, por eso los b sub n no estaban, y los a sub 0 y a sub n eran el doble, por eso en vez de un 2 aparece un 4, pero la integral, en lugar de ir de menos medio periodo antes a medio periodo después, va de 0 a medio periodo después. De la misma forma, si la función es impar, el coeficiente que sobrevive b sub n, y la serie trigonométrica de Fourier se simplifica porque entonces es el único coeficiente que aparece en la serie. Bien, con este resumen podemos entonces volver a estudiar un problema que podría ser un problema típico de parcial, en el que, vuelvo a repetir, en lugar de pedírseles todo el desarrollo, se le puede pedir a alguna de las partes que vamos a desarrollar. Bueno, en este problema se pide desarrollar en series de Fourier la onda que está representada, o el pulso rectangular que está representado en la figura. Lo primero que uno tiene que hacer, estos son muy parecidos a los ejercicios que están en la guía, porque no hay mucho más que los ejercicios de la guía para poder trabajar. Yo lo que puedo hacer, o lo único que puedo hacer, es ampliar un poco más esto, correrla más hacia la izquierda, arrancarla al revés. O sea, se puede ampliar y darle un valor a la amplitud del pulso, se puede cambiar la longitud del pulso para que el periodo varíe, pero no se puede hacer mucho más que eso sin complejizar demasiado el problema. Y como el objetivo es que ustedes demuestren que saben representar, trabajar y entienden el concepto de serie de Fourier con al menos el cálculo de un par de coeficientes o 3 o 4 términos de la serie, entonces para ese objetivo, este tipo de funciones, como las dadas en la guía de trabajos prácticos, sobran, alcanzan y sobran. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es determinar el periodo de este pulso. Si uno cortar este pulso para, a modo de plantilla, si lo pegó a la izquierda y a la derecha, me salió un cartel que me decía que mi conexión es inestable. ¿Se me está escuchando bien?
Bien, vuelvo a repetir entonces eso último. Sí, ahí voy a volver a repetir eso último. Si yo tengo que decidir a dónde corto la función para, a modo de plantilla, correrla hacia la derecha o correrla hacia la izquierda, entonces uno podría decir, bueno, yo podría cortarla, por ejemplo, por acá y por acá. Si yo copio ese recorte y lo pego a la izquierda o lo pego a la derecha, ustedes mismos se darán cuenta que la onda se repite periódicamente. No hubiese sido lo mismo si hubiese cortado por acá. Entonces, lo importante es darme cuenta a dónde, a partir de qué punto y hasta qué punto yo puedo tomar el largo del pulso para que se repita. Una vez que yo me doy cuenta de eso y me doy cuenta que el largo, entonces, por lo que estoy viendo, es de periodo pi, entonces a mí me conviene, t grande es pi, ese es el periodo, a mí me conviene entonces centrar. ¿Por qué me conviene centrar? Y porque recién dijimos que cuando la onda tenía cierta simetría, entonces esa simetría resultaba conveniente para simplificar los cálculos. Entonces yo me doy cuenta que si yo me voy medio periodo hacia la izquierda, y en lugar de cortar ahí, corto ahora, lo voy a hacer más grande, corto desde acá hasta acá, también tengo una onda que yo podría, a modo de plantilla, replicar hacia la derecha o replicar hacia la izquierda. Entonces, esta onda o esa fracción del pulso rectangular que tenemos acá también tiene un periodo 2pi, lógico, porque justamente cada 2pi se está repitiendo. Pero ¿cuál es la ventaja de haber cortado como corté en la segunda vez? Porque ahora tengo medio pulso a partir de 0 hacia la izquierda y medio pulso de 0 hacia la derecha. Con lo cual, entonces voy a aprovechar mejor esta característica de simetría que plantea ese corte. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces esto que me sirvió para darme cuenta del pulso no es lo que voy a usar, lo que voy a usar entonces es el corte que acabo de hacer arriba. Si bien en los ejercicios de un parcial o examen final, nosotros le vamos a dar no solamente el pulso, sino la función que caracteriza ese pulso, sería periodo pi. Sí, tenés razón, Matías. Me quedé con que me había salido el cartel ese y me quedé pensando en eso y ahí lo corrijo. Tiene razón. Gracias, Matías, por estar atento. Es periodo pi, porque va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces tengo que sumarle pi sobre 2 a pi sobre 2, eso es 2 pi sobre 2 pi, es el periodo. Correcto, Matías. En un parcial, como les decía, en un examen final, se les va a dar a ustedes el pulso y se les va a dar la función que caracteriza ese pulso, para que ustedes no tengan que calcularlo, porque ya van a ver que en realidad es muy simple hacerlo y con todo el conocimiento que ustedes tienen de análisis matemático 1 y 2, debería sobrarles conocimiento para poder caracterizar la onda, pero es como meter un motivo de esta materia, sino que lo que queremos ver es si ustedes saben representar esa función con una serie trigonométrica de Fourier y calcular los primeros términos. Eso es todo lo que nosotros queremos saber. Bueno, ahora sí, como dijimos que el pulso es periódico de periodo pi, se repite cada t igual a pi, entonces esto es lo primero que voy a hacer siempre. Estoy en condiciones de calcular el omega 0. El omega 0 es 2pi sobre el periodo. Entonces es 2pi sobre pi, por lo tanto el omega 0 es 2. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ya van a ver que el omega 0 aparece en casi todas las ecuaciones de, aparece en la sumatoria y aparece en las integrales. Entonces, si yo ya lo reemplazo de entrada al omega 0 por el valor que tiene, entonces se me van a simplificar un montón de cuentas
en lugar de andar arrastrando el omega 0 por todas las integrales y recién reemplazarlo al final. Entonces, yo recomiendo, lo primero que ustedes tienen que hacer es calcular el omega 0 para tenerlo ahí listo para reemplazar en las fórmulas. Y después hacer un pequeño análisis. Yo dije que esto tenía, con la asistencia de Matías, dijimos que esto tenía un periodo pi. Entonces, medio periodo antes, menos pi sobre 2, y medio periodo después, pi sobre 2, establecen el intervalo de periodo pi. En ese intervalo yo puedo ver que el pulso rectangular está acotado. ¿Qué quiere decir? No se va a infinito ni a menos infinito en ese intervalo. Además, es continuo a trozos. Sí, es continuo en todo este pedazo, luego salta y es continuo en todo este pedazo. Podría estar más cortadito todavía, podría ser acá continuo, luego acá continuo, acá, como si fuese una escalera, y tener un salto y después volver a repetirse la escalera. Seguiría teniendo un intervalo pi y sería continuo a trozos. Por lo tanto, al ser continua a trozos, acotada y tener un periodo definido, entonces cumple con las condiciones de Dirichlet. ¿Qué garantizan las condiciones, el hecho de que la función cumpla o el pulso ese cumpla con las condiciones de Dirichlet? Garantiza que la representación en serie Fourier que nosotros vayamos a obtener de ese pulso sea convergente. ¿Está? Eso es muy importante. Ustedes me tendrían que decir eso si yo les preguntara, ¿y qué garantiza el hecho de que una función o un pulso cumpla con las condiciones de Dirichlet? Entonces ustedes me dirían eso, que la representación en serie Fourier va a ser convergente. Bueno, ya vamos a refrescar eso cuando veamos al final el gráfico de onda que nosotros vayamos a obtener. Luego, la otra cosa que nosotros podemos observar es que esta función es impar. ¿Por qué es una función impar? Y bueno, miren, si yo reemplazo la función con valores negativos, entonces tengo lo mismo que los valores positivos de la función con un signo menos delante. O sea, estos valores que están acá para valores positivos son los mismos con un signo menos adelante, porque está justamente, dice 5 y este es menos 5, para valores negativos de la función. O sea, es muy sencillo para ustedes ya determinar si una función es par o impar. Lo único que tienen que hacer es mirarla un poco a la función y si no se dan cuenta, hacer lo que hacían en análisis matemático 1, reemplazar la variable independiente por un valor negativo y ver si la función vuelve a quedar como estaba antes o queda como estaba antes con un signo menos delante. Eso determinaría si la función es par o impar. Lo que quiero llamar la atención, y esto es muy importante, que la variable independiente se llama omega t. Omega t no son dos variables, es una sola variable. Esto quiere decir que está representado en función de una frecuencia temporal. Entonces, esa omega t es la variable. Por lo tanto, estamos hablando de una f de omega t. Omega t es el nombre que tiene esa variable independiente. Así como se puede llamar x o t, se llama omega t. Eso les digo porque si bien se los mencioné la clase pasada y lo vimos en un ejemplo, cuando volvamos a ver esto ahora enseguida, quisiera que ustedes lo entendieran bien y no que interpretaran como que pareciera que la integral es una integral rara o que corresponde a otro tipo de formulación, o ustedes dirán, ¿y cómo hago para integrar esa cosa rara que en vez de decir diferencial de t, dice diferencial de omega t? Dice diferencial de omega t como si fuera t, x o lo que sea. ¿Está bien? Es el nombre de la variable independiente. Bien. La otra cosa que uno tiene que hacer, en la guía de trabajos prácticos no todas las funciones están caracterizadas, lo otro que uno tiene que hacer es caracterizar la función. Pero voy a caracterizarla en el intervalo de interés. O sea, voy a caracterizarla desde acá hasta acá. No me interesa caracterizarla en todo el recorrido porque como es periódica, esta caracterización se va a repetir hacia la derecha y hacia la izquierda.
Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué quiere decir caracterizarla? Y tengo que de alguna manera decir cómo es la función entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bueno, fíjense que empecé como de abajo para arriba y puse desde menos pi sobre 2 hasta 0, incluí el extremo izquierdo del intervalo, pero no el derecho. ¿Por qué? Porque sí, ahora les cuento. Incluí el extremo izquierdo, pero no el derecho. No hay un error acá. Acá dice menor igual y acá dice menor. O sea que entre menos pi sobre 2 incluido y 0 sin incluir, la función vale menos 5. ¿Y cuánto vale en 0? Y bueno, en 0 vamos a suponer que vale 5, porque en 0 lo incluyo hasta pi sobre 2, que vale 5. Pero ¿y en pi sobre 2 cuánto vale? Y bueno, vuelvo a incluir el extremo izquierdo, este que está abajo. En definitiva, yo puedo caracterizar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 completamente bien la función, de manera tal de que esa caracterización sea coherente. Por eso es que acá dice que se ha decidido de manera arbitraria. O sea, nadie me dijo que incluyera el extremo izquierdo. ¿Podría haber incluido el derecho? Sí, podría haber incluido el derecho y no el izquierdo. ¿Por qué incluí el izquierdo? Porque se me ocurrió, porque quise. Mientras no haya un indicativo evidente en el gráfico o se indique en el enunciado de un problema, yo puedo tomar la decisión de incluir e incluso no incluir el extremo izquierdo ni el derecho y dejarlo abierto en los extremos y suponer que el punto de salto es un punto de indefinición de la función. Pero en general, como estas funciones representan algunas señales que se pueden conseguir con un osciloscopio o señales, digamos, encendido o apagado de alguna manera, uno puede suponer de que si no está encendido está apagado, no es que hay un punto de indefinición en donde el aparato no está ni encendido ni apagado, digamos. Entonces, uno podría pensar en que esos extremos debería incluirlo. Y que uno, en el gráfico, por ejemplo, acá yo pusiera como si fuese un círculo de puntos y acá un círculo de puntos. Entonces, con ese círculo de puntos, gráficamente, ustedes, porque lo habrán visto en análisis matemático 1, se indica que esos extremos no están incluidos. Pero como no está la línea de puntos, al no estar, tampoco indica que sí o sí tiene que estar incluido. Al no estar, queda arbitrario. A menos que, como digo, explícitamente se indique que no están incluidos. O que sí está incluido. A veces se pone un punto lleno acá, así, y nada. Y acá se pone un punto lleno, y nada, y acá se pone un punto lleno, entonces acá me está indicando que el extremo izquierdo está incluido, explícitamente. Eso sería, Ariana, una forma explícita de decirlo. ¿Se entiende? Creo que habrán visto alguna vez ustedes funciones en análisis 1 en donde tenía un punto en el curso de ingreso. De hecho, hay un gráfico por ahí en donde tiene un punto a la izquierda, en donde indica que el izquierdo está incluido y el derecho no, por ejemplo. Bien. Bueno, con todo este análisis previo que nosotros hicimos, ustedes habrán visto que como que me llevó mucho tiempo porque lo expliqué, pero en realidad el análisis es bastante sencillo, es bastante rápido de hacer. Con todo este análisis, sabiendo que la función es impar, sabiendo cuál es el valor de omega 0, sabiendo cuál es el periodo del pulso y sabiendo cuál es la caracterización del pulso, entonces voy a decir de que al ser la función impar, la forma en que yo voy a representar por serie trigonométrica de Fourier esa función solamente depende de la sumatoria de los b sub n. Omega 0 era 2 y el periodo t era pi. Y acá, por las dudas, dejé a un costadito para mirarla la caracterización de la función. Bueno, en realidad el problema está casi cocinado. ¿Qué es lo que me está faltando? Y calcular los coeficientes que me quedan por calcular. Si esta no fuese una función impar, tendría que calcular a sub 0, a sub n y b sub n. 3 coeficientes. Pero como me volvió a salir el cartel, por eso me detuve en lo que estaba hablando.
por las dudas, se ve que estoy con conexión inestable. Como la función es impar, solamente tengo que calcular el b sub n, ¿está? Pero hay ejercicios de la guía en que la función no es ni par ni impar, o sea, no tiene paridad definida. Bueno, lamentablemente el único problema es que hay que hacer 3 integrales. Pero bueno, eso es un ejercicio largo, que no necesariamente es un ejercicio que ustedes tendrían que desarrollar de manera completa en un examen. Incluso, aun cuando tenga el a sub 0, a sub n y b sub n, se les puede pedir solamente el cálculo de a sub n, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, escribir esto no lleva mucho tiempo. Lo que lleva tiempo ahora es el cálculo. Veamos cómo se hace esto para que se entienda. Empecemos con algo simple. Este ejercicio es simple. El otro se va a volver un poquito más complejo. Pero van a ver que esa es la mayor complejidad que ustedes pueden tener. B sub n dijimos que era el doble de 2 sobre t integrado entre 0 y t sobre 2 porque la función era impar. Entonces, fíjense que me quedó 4 sobre t, la integral entre 0 y t sobre 2 de la f de omega t por el seno de n omega 0 omega t, acuérdense que omega t es como mi t, es mi variable, diferencial de omega t. Entonces, lo que voy a hacer, una vez que escribí la fórmula general del coeficiente, es reemplazar la t por lo que dice que es, pi, la t por pi, y la f de omega t, y miro, a ver, yo tengo que reemplazar la f entre 0 y pi sobre 2. Miro acá y digo, entre menos pi sobre 2 y 0, no, esta no sirve. Entre 0 y pi sobre 2, esta sí sirve. Entre 0 y pi sobre 2 dice que vale 5. Entonces yo puse 5 acá. ¿Por qué no puse menos 5? Y porque menos 5 va desde menos pi sobre 2 a 0. Pero entre 0 y pi sobre 2, que es la parte del intervalo que estoy integrando, la función vale 5. Entonces ese es el valor que puse. Por eso es importante caracterizar la función, para saber qué voy a poner acá en lugar de poner f de omega t. Y luego voy a poner seno de n2, porque omega 0 era 2, por omega t por el diferencial de omega t. Bueno, esta integral es bastante sencilla. El 5 sale afuera, multiplica por 4, tengo 20. Y la integral del seno de nx, n por 2 por x, hagan de cuenta que esto es una x, bueno, será un coseno de n por 2 por x sobre n por 2. Esta es una integral prácticamente directa. José, por lo que dice Vivian, exactamente, pongo 5 porque dice que 5 vale entre 0 y pi sobre 2. Mirá los integrales, los límites de la integral, como dice Vivian. Entre 0 y pi sobre 2, exactamente. Gracias, Vivian. Entonces, la integral del seno es menos coseno. Esta es integral directa, pero si no les sale, chicos, la integral directa, la hacen por sustitución. Lo más difícil que van a tener que hacer acá es una integral por partes, como la que hicimos en la clase pasada, que en realidad lleva 3 renglones de integración. Eso es lo más difícil. No, Melissa, no afecta, porque a los fines prácticos, cuando yo lo incluya, si ese punto no estaba incluido en el intervalo, la integral barre todo, digamos, lo que vale la función entre 0 y pi sobre 2. Así que no hay problema, porque se supone que en pi sobre 2 hay un salto. Entonces, como yo la decisión que tomé fue arbitraria de incluir el punto izquierdo, entonces acá, si fuese el caso de ser como muy detallista y matemáticamente correcto, uno miraría y diría, no, bueno, voy a tomar otra decisión, voy a incluir el punto derecho en vez del izquierdo. Y entonces, claro, pero en ese caso tendría menor que 0 acá. Entonces, para los fines prácticos no hay problema de que no lo incluya el intervalo. O sea, la integral de Fourier lo va a tener en cuenta perfectamente bien, sin necesidad de que ese extremo esté incluido. Porque a veces por uno u otro lado es como que te quedás con un punto que pareciera que no está dentro del intervalo.
Fíjense que acá voy a aplicar regla de Barrow. Entonces, para aplicar regla de Barrow, en vez de sacar el signo menos afuera, lo que voy a hacer es evaluar esto en el límite inferior y restarlo en el límite superior. Es decir, es como que lo voy a hacer al revés. Es como que este menos me obliga a aplicar la regla de Barrow y ponerla al revés. Por eso me queda, fíjense que ese n por 2 lo saqué afuera. El n por 2 sí lo saqué afuera, porque es una constante. Por eso me quedó 10 sobre npi. Y acá me quedó coseno de 0, claro, porque lo evalué acá abajo, menos coseno de n por 2 por pi sobre 2. Lógicamente, este 2 y este 2 se va a simplificar, y lo que yo voy a tener que analizar es qué es lo que ocurre con este coeficiente, viendo para diferentes valores de n. Esa es la parte más difícil, pero van a ver que después del análisis que vamos a hacer ahora y el que vamos a hacer con el ejercicio que viene, les va a quedar todo absolutamente claro. Para que no haya dudas, me copié exactamente esto en la siguiente filmina. Entonces en la siguiente filmina dice que B sub n es 10 sobre npi por ese corchete. Entonces voy a analizar el corchete. ¿Eso hay que hacerlo siempre? Sí. Van a tener que hacerlo en el 99% de las veces. ¿Por qué digo 99? Porque van a ver que en el caso que vamos a ver enseguida, hay uno de los coeficientes que no necesita ese análisis. Pero en el 99% de las veces van a tener que hacer el análisis de ese corchete. Entonces fíjense que coseno de 0 vale siempre 1. Eso es muy importante a tener en cuenta, porque lo que me voy a poner a pensar es cuánto vale coseno de npi según valga n. Entonces me voy a dibujar una circunferencia trigonométrica para poder estar mirando qué es lo que pasa en la circunferencia trigonométrica y ayudarme de esa forma para determinar qué valores puede tomar coseno de npi según valga n. Entonces tengo que hacer dos análisis siempre, para n impar y para n par. Siempre conviene separar en dos análisis, cuando n es impar y cuando n es par. Cuando n es impar, quiere decir que ese n puede ser 1, 3, 5, 7, entonces voy a tener coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi. Bueno, pero ¿qué es coseno de pi? Coseno de pi es esto que he puesto acá con rojo. Eso es coseno de pi. Y coseno de 3pi, bueno, si esto es pi, 2pi, 3pi vuelve a ser lo mismo. Y coseno de 5pi, bueno, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi vuelve a ser lo mismo, y así con 7pi, 9pi, es decir, todos los impares me van a venir a parar acá, por lo tanto el coseno de cualquier n impar me va a dar menos 1. Pero si el coseno de cualquier n impar me da menos 1, el corchete, que valía 1 ahí, y ahora esto vale menos 1, dice que me queda algo como 1 menos menos 1. Por lo tanto, el corchete me va a terminar dando 2. Eso es lo que va a pasar si n es impar. Si n es impar, siempre esto me va a dar 2. Veamos qué pasa cuando n es par. Cuando n es par, n puede ser 2, 4, 6, por lo tanto va a ser coseno 2pi, 4pi, 6pi. Bueno, seguramente ustedes se darán cuenta que coseno de 2pi hace referencia ahora a eso que acabo de escribir con azul. Y coseno... Esperen que no quería eso. Quería cambiar de nuevo el color del lápiz rojo porque se ve mejor. Fíjense que coseno de 4pi vuelve a caer ahí, coseno de 6pi vuelve a caer ahí, por lo tanto todos estos valen 1. Si todos esos valen 1, el corchete me va a quedar 1 menos 1. Por lo tanto, en el caso de que n sea par, el corchete va a ser siempre 0. En definitiva, va a sobrevivir los b sub n solo cuando los n sean impares. ¿Qué quiere decir? Que el n valga 1, 3, 5, 7, solo cuando valga un valor impar. Y cuando sea impar, lo que me termina dando b sub n es 20 sobre npi. ¿Por qué 20? Porque si este corchete daba 2, entonces 2 por 10 es 20. Ya está, acá se terminó el ejercicio. Lo que viene ahora
es escribir algunos términos de la serie que no debería resultar complicado si yo ya tengo todas las herramientas para hacerlo. Vuelvo otra vez a la expresión de Fourier para una función impar, que la he vuelto a escribir en esta filmina, y escribo mi B sub n recordando que n solamente es para los impares. Entonces, si n es para los impares, y yo decido escribir 5 términos, ¿cuántos términos escribo? Bueno, escriban ustedes 4 o 5 si no le indicamos lo contrario. Con 4 o 5 es suficiente. Si nosotros le despedimos 5, 5. Si le pedimos 3, 3. Si no le pedimos nada, entre 4 y 5 es suficiente. Entonces, bueno, yo voy a escribir 5. Si escribo 5, voy a elegir los 5 primeros impares. Fíjense, estos son los B sub n. Acá están. Para 1, 3, 5, 7 y 9. Y luego dice seno de n por 2 por omega t. Bueno, pero n es 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, por razones prácticas, y ya van a ver por qué, no voy a, por ejemplo, simplificar este 20 con el 5 para escribir un 4. Lo voy a dejar así como está. ¿Ven? 20pi, 20pi sobre 3, 20pi sobre 5, 20 sobre, en realidad 20 sobre pi por un séptimo, 20 sobre pi por un noveno. O sea, lo dejo como está. Y acá adentro sí, multiplico el n por este coeficiente 2, entonces me va a dar 2, 6, 10, 14, 18. Listo. Esto es la representación aproximada en serie trigonométrica de Fourier de esta función f. ¿Por qué aproximada? Porque de esta suma infinita tomé solo 5 términos. ¿Y qué he graficado acá? Acá he graficado el gráfico de espectro o espectro de líneas, también se llama, que fíjense lo que tiene es una representación gráfica de las amplitudes de cada uno de los armónicos de la serie. Este es el armónico fundamental. ¿Por qué? Porque este es el que contiene el omega fundamental, la frecuencia fundamental, por eso es el armónico fundamental, y luego el resto de los términos son múltiplos de este armónico fundamental, modificados en su amplitud, o sea, son múltiplos en frecuencia del armónico fundamental con distintas amplitudes. Esa combinación que tengo de armónicos es lo que me va a terminar permitiendo construir o reconstruir lo que se llama gráfico de onda. Entonces, volviendo a este gráfico de espectro de líneas, acá he representado una línea simplemente con el valor que me da por 5 centímetros le puse, 5. Esto tiene altura 5. Y dije que eso era 20 sobre pi. No me importó si esto exactamente medía 20 dividido 3,14. Yo le puse 5. Y a eso le llamé 20 sobre pi. Ahora, la siguiente amplitud es un tercio de esto. Bueno, dividí 5 por 3. Entonces puse acá 1, y pico. Esa es la altura. Luego dividí por 5. Entonces puse 1. Luego dividí por 7 y así sucesivamente. Y lo fui ubicando en el número n que corresponde a los impares. ¿Qué me está indicando este gráfico? Este gráfico me está indicando que rápidamente decrece para paulatinamente hacerse asintótico a este eje, con lo cual, de alguna manera me está diciendo que la convergencia de esta serie trigonométrica ahí es relativamente buena. Es bastante rápida a pesar de tener una discontinuidad, porque si no fuese tan rápida y costaría más que bajara tan rápido la altura de estas amplitudes. Además, este gráfico me permite a mí determinar un corte de alguna forma. Si yo digo, bueno, voy a agregar términos hasta que la altura sea de 0,01, por ejemplo, entonces, con considerar normalizado estas amplitudes, cuando llego a una amplitud de 0,01 normalizada, eso es algo, como no vamos a aplicar criterio de corte, no vamos a hacer cálculo de eso, pero hay que normalizarlas estas amplitudes. Cuando la amplitud normalizada quiere decir que valgan entre 0 y 1. Cuando la amplitud esté en 0,01, por ejemplo, ahí corto y dejo de agregar términos. Esa sería una forma de cortar, en vez de usar un Scarborough, por ejemplo.
Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en este gráfico? En este gráfico estamos viendo n ya no hace referencia a los impares, sino que acá n hace referencia al número de términos. N es el primer término, el segundo término, el tercer término. Es decir, con un término, con el armónico fundamental, tengo la función seno. Cuando agrego otro término, cuando tengo la suma del siguiente armónico, me queda así. Al agregar un tercer término, ven, se va pareciendo más a este pulso rectangular, y cuando agrego 4 términos tengo exactamente eso. Con los 5 que elegí, podemos ver en este gráfico una representación de la reconstrucción de onda, y al superponerla con la imagen del gráfico que nosotros queríamos representar por medio de serie de Fourier, se ve que está bastante bien representado solo con 5 términos de la serie. Cuando yo les decía recién que cumpla las condiciones de Dirichlet, garantizaba de alguna forma que esta serie de Fourier sea convergente. Fíjense que en la zona de continuidad, por ejemplo, lo que va desde este extremo a este extremo, en la zona de continuidad, la serie de Fourier cada vez se va acercando más a esos puntos. Eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada. Converge al punto de continuidad en donde yo tengo puntos continuos. Ahora, donde tengo un salto, por ejemplo, de acá a acá, ¿a dónde converge la serie de Fourier? Y la serie de Fourier converge, es decir, pasa por el punto medio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos sacado eso como un promedio entre el valor del límite por izquierda más el límite por derecha dividido 2? Bueno, el límite por izquierda es 5, el límite por derecha es menos 5. Por lo tanto, eso es 0, dividido 2, 0. Tiene que converger a 0. Claro, miren, en 0 pasa por ahí la serie de Fourier. Eso es lo que llamamos convergencia de la serie de Fourier. Converge a la parte continua donde es continua y al medio del salto donde hay discontinuidad. Veamos otro ejemplo para que, porque la clase pasada en el teórico vimos un ejemplo de impar y ahora hemos vuelto a ver otro de impar. Veamos uno en donde la función es par, justamente para que analicemos el otro caso y analicemos una pequeña complejidad, bien digo, que puede aparecer, para que vean cómo se resuelve de manera muy fácil, prácticamente de manera intuitiva. Si fuese par, nos queda 0 en el primer denominador. Primer denominador. ¿Vos te estás refiriendo a qué? ¿Cuál es el denominador, Ariana? En este que pusimos 1, si fuese par, no. Ahora vamos a ver que es par, entonces vos vas a ver, que la función sea par no significa que vos vas a tomar los n pares. ¿Está bien? Eso ya vamos a ver qué pasa. Que la función sea par está hablando de la simetría de la función. Ahora, si yo hubiese dicho de que esto valía para n pares, entonces hubiese arrancado con n igual a 2. Hubiese puesto 2 acá, 4, 6, 8, 10, si hubiese sido pares. O sea, no cambia. Vos lo que empezás es a tomar valores desde n igual a 1 hasta infinito, los n que te sirven. Eso es lo que vos tomás en el caso de que vos digas n par. Ahí está. Genial. Entonces, ahora se pide desarrollar la serie de Fourier, en serie de Fourier, la onda representada acá. Ahora podemos ir un poquito más rápido, no con el objetivo de que ustedes se pierdan, sino lo suficientemente lento como para que ustedes me sigan, pero rápido para que ustedes vean que es bastante ágil si yo aplico el mismo método siempre. Entonces, lo primero que tenía que hacer, que era cortar esta onda de alguna manera que fuese adecuada
para que representara ese corte alguna simetría. Fíjense que claramente el periodo, si arranca ahí, termina ahí. O sea que si yo recorto acá y yo miro, esta longitud va desde menos pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, o sea que ahora sí tiene longitud 2pi. Y si no es así, me corrigen. No, ahora sí estoy seguro que esta tiene longitud 2pi. Entonces, uno dice, bueno, bárbaro, ya sé cuánto vale t, pero quizás no sea la forma conveniente de recortar la onda. ¿Por qué? Y porque como la he recortado no tiene ninguna simetría que me ayude. Tal vez no tenga simetría, pero si la tiene, la estoy perdiendo. Entonces yo digo, bueno, si tiene periodo 2pi, una forma de ver si la onda tiene alguna simetría es mirar medio periodo antes, o sea, recortar en menos pi, y medio periodo después, o sea, recortar hasta pi. En vez de ir desde menos pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, ir desde menos pi a pi. Ya sé que esto es así porque sé que el periodo vale 2pi. Pero si hago eso, miren, la onda tiene una simetría interesante. Porque si yo recorto ahora acá y tomo ese recorte como plantilla, si yo pego ese recorte a la derecha, justamente se me vuelve a armar la onda, en realidad llegaría hasta ahí, se me vuelve a armar la onda y si vuelvo a pegar, sigue la onda para la derecha igual que para la izquierda. O sea que este recorte anda bien como recorte periódico. Y además, me doy cuenta de que al recortar de esta forma, la onda es par. ¿Cómo es eso que es par? Y sí, miren, porque cuando yo tengo un valor por acá, que es el mismo valor negativo de los que están por acá, el valor de la función es el mismo que el valor de la función acá con valores negativos. O sea, f de x me da lo mismo que f de menos x. Eso es lo que estamos diciendo. Los valores acá, que son los mismos de acá, negativos, me dan el mismo valor de f. Y los valores por acá, que son estos mismos negativos, me dan el mismo valor de f. O sea, se cumple esta condición, que es la condición de que la función es par, o que ese pulso es par. Entonces, tengo otra información más. ¿Qué otra información tengo? Y la información que me permite calcular el omega 0. Omega 0 era 2pi sobre t. Si t es 2pi, omega 0 tiene que ser 1. ¿Qué otra información tengo? Y que entre menos pi y pi, la función es continua a trozos, acotada y de intervalo finito y definido. De intervalo no, de periodo, finito y definido. Entonces satisface las condiciones de Dirichlet. Bien, genial, eso es lo que dice acá. Entre menos pi y pi cumple con las condiciones de Dirichlet. La función es par, porque cumple con esta condición. Y además, como este periodo es este, omega 0 es igual a 1. O sea, lo que está escrito acá es lo que analizamos recién. Recién hicimos el análisis, ahí está escrito todo lo que acabamos de analizar. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Bueno, lo que nos queda hacer es tomar la función o el pulso en ese intervalo que yo he decidido que es el intervalo que voy a analizar y en ese intervalo caracterizarla. Y ustedes van a decir, ahora es fácil caracterizar esto. Claro, las rectangulares son fáciles. Entre menos pi y pi sobre 2 vale menos 2. Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 vale 2. Y entre pi sobre 2 y pi vale menos 2. Si incluyo el extremo derecho o el extremo izquierdo, como acá no dice nada, entonces yo puedo tomar la decisión arbitraria. Eso es lo que hemos hecho acá. Es decir, entre menos pi y menos pi sobre 2, ¿ven? Vale menos 2. Entre pi sobre 2, menos pi sobre 2, perdón, y pi sobre 2, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, vale 2. Y entre pi sobre 2 y pi, para completar el intervalo de menos pi a pi, vale menos 2. Y yo he decidido incluir los extremos izquierdos. Ya vimos la pregunta que hizo recién, no me acuerdo, Melissa, es correcta, porque uno dice, para que una función sea integrable tiene que ser continua en el intervalo cerrado,
pero ya vimos que como la inclusión de los extremos es arbitrario, entonces es una cuestión simplemente de notación. Yo, como les decía, si ustedes no incluyesen los extremos, esto también está bien, no hay problema. Podría yo no haber incluido los extremos y considerar que los extremos son puntos de indefinición de la función. No hay problema, porque Fourier va a aproximar perfectamente bien aún en esos puntos de indefinición. Porque para eso está hecho Fourier. Es suficiente con que sea continuo a trozos. Bien, pasamos entonces a la siguiente filmina, en donde escribo la representación en serie trigonométrica de Fourier con A sub 0 y A sub n ahora, porque la función es par. Puse el omega 0, puse el periodo y acá escribí la caracterización para tenerla a mano. Entonces digo, bueno, lo primero que voy a hacer es calcular el A sub 0. Entonces, para calcular el A sub 0, era el doble de 2 sobre t integrado entre 0 y t sobre 2. Porque era el doble, ¿se acuerdan? De medio periodo, medio intervalo, perdón, medio intervalo. O sea, de 0 a t sobre 2. De la función por el diferencial. Entonces yo digo, bueno, quiere decir, permítame escribir acá al costado, que A sub 0 es 4 sobre pi por la integral entre 0 y pi sobre 2, y pi, porque t es 2pi, o sea que entre 0 y pi, de f de omega t por el diferencial de omega t. Estarán de acuerdo entonces conmigo con esa integral. Esa es la integral que es la que tengo acá, reemplazada. Pero el problema es que yo no tengo función entre 0 y pi. ¿Cómo que no tengo función? No, está cortada entre 0 y pi. Volvamos al dibujo. Entre 0 y pi está cortada. Entre 0 y pi vale este pedazo acá y vale este otro pedazo acá. En la caracterización me lo está diciendo. Entre 0 y pi, 0 está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2 vale 2 y entre pi sobre 2 y pi vale menos 2. Bueno, la integral entre a y b, si hay un punto C que pertenece al interior de ese intervalo cerrado AB, es igual a la suma de la integral entre A y C y B. O sea, la puedo dividir a la integral, la puedo separar. Eso es lo que voy a hacer. En vez de hacer la integral entre 0 y pi, voy a hacer entre 0 y pi sobre 2, que es este pedacito, y entre pi sobre 2 y pi, que es ese otro pedacito. O sea, ¿me ayudo con el gráfico o me ayudo con la caracterización de la función? Ustedes eligen. Entonces fíjense que me quedó 2pi, acá me quedó, no 4, perdón, acá me quedó 2pi porque el periodo t es 2pi. Entonces el 2 con el 2 se me simplificó, por eso me quedó 2pi. Me quedó 2pi por la integral entre 0 y pi sobre 2 de 2, que es el valor de la función en ese pedacito, diferencial de omega t, más 2 sobre pi por la integral de pi sobre 2 a pi de menos 2, que es el valor de la función de diferencial omega t en el pedacito que va de pi sobre 2 a pi. ¿Y ahora qué hago? Integro. Ese 2 es una constante, sale afuera, 4pi, acá lo saco afuera, me queda menos 4pi, y la diferencial de omega t es omega t evaluado entre 0 y pi sobre 2, y omega t evaluado entre pi sobre 2 y pi. 4pi lo saco factor común de pi sobre 2 menos 0, cuando evalúe acá en Barrow, pi menos pi sobre 2, con un signo menos adelante, será menos pi más pi sobre 2. Y luego veo que menos pi más pi sobre 2 es menos pi sobre 2, más pi sobre 2 es 0, menos 0, 0. Esto que está acá es 0, por lo tanto el A sub 0 es 0. No tuve que analizar nada que depende de los... No, el A sub 0 es 0. O sea, el A sub 0 no va a estar. Cuando yo vaya a reconstruir, esa parte no la voy a agregar. Entonces, ¿ahora qué me queda calcular? Y el A sub n. Bueno, traigo lo que me importa, el omega 0, el periodo y la caracterización de la función. Y me acuerdo que el A sub n es el doble de 2 sobre t,
por la integral entre 0 y t sobre 2 de la función por el coseno del diferencial de la variable independiente. Bueno, voy a reemplazar. En vez de t voy a poner 2pi, por lo tanto me queda 2 sobre pi. Claro, lo voy a volver a partir entre 0 y pi sobre 2 y pi sobre 2 y pi, porque no tengo función entre 0 y pi completa, continua, sino que está partida. Entonces vale 2 en ese pedacito y vale menos 2 en el otro pedacito. Solo que ahora va a multiplicar por el coseno de omega 0. ¿Y omega 0 dónde fue? Y vale 1, por eso no está. Y acá tampoco. Bueno, el 2 sale afuera el integral, ahora tengo que integrar el coseno. La integral del coseno es el seno sobre n, claro, sobre n. No me sale así de memoria, bueno, háganla por sustitución. Acá la integral del coseno es otra vez el seno sobre n. Por supuesto, evaluado entre 0 y pi sobre 2 acá y entre pi sobre 2 y pi acá. El 4pi lo sacaré factor común afuera. El n también lo saco afuera. Y entonces me queda el seno de n por pi sobre 2, menos el seno de n por 0, que es el seno de 0, menos el seno de n pi, menos por menos más, el seno de n pi sobre 2. Bueno, pero el seno de 0 yo ya sé que es 0, y el seno de n pi, y hay que aprenderse los ángulos notables. Sí, hay que estar ducho con los ángulos notables, no son tantos los que hay que aprender, pero sí hay que estar ducho, si no hay que hacer muchos cálculos en la calculadora para estar seguro. Pero el seno de npi es 0. ¿Y por qué? Y bueno, porque npi es múltiplo, npi quiere decir un múltiplo de 180. El seno de 180 o cualquier múltiplo de 180 es 0. Entonces este tampoco va a estar. ¿Qué me quedó? Y me quedó este y este que son iguales. Por lo tanto es 2 veces este. 2 por 4 es 8. Entonces me va a quedar 8 sobre npi por el seno de n por pi sobre 2. Bueno, eso es lo que escribo acá. 8 sobre npi por el seno de n por pi sobre 2. Y empiezo a analizar. ¿Qué les había dicho yo? Que habían que analizar los n impar y los n pares. Me ayudo con una circunferencia trigonométrica si es que no me sale de memoria. Y si uso n impar, bueno, n impar quiere decir que acá va a decir 1, 3, 5, 7, por lo tanto va a ser pi sobre 2, 3 medios pi, 5 medios pi. Entonces tengo que mirar qué es cada cosa para poder saber. Y digo, bueno, pi sobre 2 es 90. Eso es pi sobre 2. Bárbaro. ¿Y 3 medios pi? Bueno, si esto es pi sobre 2, estos se dan 2 pi sobre 2 y estos son 3 pi sobre 2. Esto es 3 medios. O sea que 3 medios pi es el de 270. ¿Y el de 5 medios pi? Bueno, si este es 3, este es 4, este es 5 medios pi. O sea, vuelve a ser del 90. Y el de 7 vuelve a ser este. Y el de 9 vuelve a ser este. O sea que el seno, en el caso de que n sea impar, va a alternar entre 1 y menos 1. Va a ser 1 en el caso de que el impar sea 1, 5, 9. O sea, en vez de 1, 3, no, el 3 no. 1, 5, en vez de 7, no, el 7 no, 9. 1, 5, 9, 13 y así sucesivamente. En cambio, va a ser menos 1 cuando el impar sea 3, 7, 11. ¿Cómo escribo eso? Como lo dije, va a ser 1 para estos impares. Por lo tanto, si esto vale 1, me queda 8 sobre npi. Y va a ser menos 1 para estos impares. Por lo tanto, me va a quedar menos 8 sobre npi. Nada raro, lo escribí como lo dije. Sobreviven los impares, solo que estos impares van a ser positivos y estos impares van a ser negativos. Y para los pares, para los pares es cuando n valga 2, 4, 6, por lo tanto va a ser pi, 2pi, 3pi. Otra vez, son múltiplos de pi. Y ya vimos que los múltiplos de pi dan todos ceros. Entonces, en el caso de n par, no hay contribución. Esta era una función par, y sin embargo los que contribuyen son los impares. ¿Ven? No hay contribución de los pares. No implica que la función sea impar,
o par que vayan a contribuir respectivamente los n impares o pares. ¿Está? Eso depende de la función, depende de la estructura, la caracterización de la función y qué es lo que sale de las integrales. Bueno, ahora que ya tengo eso y sé que el a sub 0 sobre 2 no va, entonces voy a escribir algunos términos de la serie usando el pedacito que sí voy a usar, que es el de a sub n. Entonces escribo otra vez ese pedacito y digo, esto es para n159 y esto es para n37. Entonces miren qué fácil que es. Yo tengo que poner a sub n por el coseno de n omega t. Bueno, entonces voy a poner 1, 1 positivo por el coseno de 1 omega t. Ahora voy a poner 3, el otro impar que sigue, negativo, por el coseno de 3 omega t. Voy a poner 5, el otro impar que sigue, positivo, por el coseno de 5 omega t. 7, el otro impar que sigue. 9, el otro impar que sigue. ¿Hasta dónde? Dije que iba a usar 5. 5 términos. Bueno, entonces paro en el 9. Pero si hubiese tenido que poner el 11, entonces hubiese tenido que usar el negativo otra vez. O sea que no es tan complicado una vez que ya hicimos el análisis del valor que puede llegar a tomar esa función seno, coseno, con un valor n par o impar. El gráfico, el espectro de líneas, es el que está graficado acá. Otra vez, tomo esto con una longitud estándar que le llamo 8pi. Entonces, claramente, este es un tercio de este tamaño, pero mirando para abajo. Este es un quinto para arriba, este es un séptimo para abajo, este es un noveno para arriba. Un noveno de este tamaño, ¿no? Bueno, claramente podemos ver que hay una convergencia, no importa que venga desde abajo y de arriba, si viene de abajo o de arriba, igual la serie trigonométrica de Fourier está convergiendo. ¿Por qué? Porque estas líneas de amplitud se hacen cada vez más pequeñas. No importa si el espectro de línea queda para arriba o para abajo. De hecho, hay algunos autores que plantean que el gráfico de espectro de líneas se hace tomando valores absolutos de las amplitudes. Está bien, está perfecto. Ustedes pueden tomar valores absolutos, entonces todas las amplitudes van a quedar arriba, o le dan los valores que tienen que tener las amplitudes. Muchos textos también lo grafican de esta forma. Es indistinto. Pero alguno me puede decir, pero yo lo he visto que está para arriba. Bueno, porque toman valores absolutos, aunque las amplitudes sean negativas, toman valores absolutos para graficar. Es lo mismo, es lo mismo. Porque lo que me interesa en definitiva es el tamaño de la amplitud, no tanto el signo. Por eso que lo ponga para arriba o para abajo es lo mismo si me permite determinar y ver que esto converge. Bueno, graficando algunos términos, el primer término de la serie, acá tengo el armónico fundamental, agregando el segundo, ya este armónico se ve modificado en amplitud y frecuencia, lo mismo agregando el tercero y el cuarto, y fíjense que agregando el quinto, tengo, al igual que recién, la representación de la señal, en este caso rectangular, que era una señal de característica par, con una serie trigonométrica de Fourier con 5 términos. Bastante buena. Otra vez se puede ver que la convergencia es al punto medio y que en la zona de continuidad la convergencia es prácticamente sobre la misma zona de continuidad. De esta forma los ingenieros electrónicos, por ejemplo, consiguen señales de prendido y apagado, por ejemplo, o señales de onda cuadrada, haciendo circuitería tipo serie de Fourier. ¿Y cómo hacen con estos cuernitos que aparecen en estos extremos? Esos cachitos que aparecen ahí aparecen debido al salto. Bueno, le ponen filtro normalmente para sacar eso y lo toman como ruido. Entonces les queda una onda bastante bien representada y bueno, con eso podemos hacer señales en una computadora, o podemos hacer señales de cualquier tipo. No obstante, no solamente para esto se usa la serie trigonométrica de Fourier, se usa para un montón de cosas. De hecho, si ustedes se acuerdan del análisis matemático 2 del año pasado,
y se lo dieron en el teórico, se usa también para resolver analíticamente las ecuaciones diferenciales derivadas parciales que ustedes han resuelto este año de manera numérica. O sea, tiene muchísimas aplicaciones la serie de Fourier. Un tema más, porque está en la filmina, no quiero que se asusten cuando lo vean, y quiero aclararles esto. De todos los temas, si ustedes miran, hay bibliografía, excepto de Fourier, que solamente está en las filminas. Las filminas son la bibliografía. De hecho, yo recomiendo estudiar de las filminas porque es lo mismo que dice la guía teórico-práctica vieja del año pasado, del anteaño pasado, es lo mismo, solo que más explicado y con más fundamentos, como para que ustedes, si hay algo que no entienden de dónde sale, para poder explicarlo, lo pueden entender fácilmente. Lo que me queda por comentarles son dos resultados teóricos que podrían ser pregunta de un examen teórico, por eso se los voy a comentar, pero también aprovechar para decirles qué es lo que me interesa que ustedes sepan de esto. Hay una forma alternativa de representar la serie de Fourier en lugar de, en la forma de senos y cosenos, en la forma de exponenciales imaginarias. Esa forma que uno dice, uy, ¿por qué meter más ruido? En realidad es porque, aunque ustedes no lo crean, es la forma más usada. La forma más usual en la que van a ver representada la serie de Fourier va a ser en su forma exponencial. Acá hay una, desde acá, miren, hasta toda esta filmina, hasta acá está la explicación de cómo se hace para, a partir de la representación de la serie en forma trigonométrica, llegar a la representación de la serie en forma exponencial. Eso no necesito que lo estudien, pero está con el fin de que aquel que esté interesado de saber cómo hace para llegar ahí, porque parece magia, en realidad uno sigue el desarrollo y entiende cómo es que se llegó a esta representación. Pero ¿qué es lo que me interesa de estas tres filminas? Lo único que me interesa es saber que hay una forma alternativa de representar la serie de Fourier que incluye exponenciales imaginarias y que la representación es esta. Y uno dice, oh, me tengo que aprender otra forma más. No, mira, si te sabes la trigonométrica, entonces te sabes la forma exponencial muy fácil. Porque la forma exponencial, en vez de ir de la sumatoria desde 1 hasta infinito, va desde menos infinito hasta infinito. Eso es lo que cambia la sumatoria. Y además, todos los coeficientes se volvieron uno solo. C sub n. En vez de tener un a sub 0, un a sub n y un b sub n, tiene un solo coeficiente c sub n. Y en vez de estar multiplicado por una forma trigonométrica, seno, coseno, está multiplicado por una forma exponencial imaginaria. E a la i, y a continuación viene lo mismo que viene en el argumento de las seno y las cosenos. O sea que no cambia demasiado la expresión, el omega 0 sigue siendo el mismo omega 0 de siempre, y la expresión del c sub n, y miren, es la misma de siempre. Factor de normalización 2 sobre t, integral medio periodo antes, medio periodo después, de la función f de t, y en vez del coseno o el seno, la exponencial con signo opuesto a la que aparece ahí. Acá aparece positiva, acá aparece negativa. Eso es todo. ¿Por qué necesito que se aprendan esto? Porque es condición y porque, vuelvo a repetir, es la forma más usual de representar serie de Fourier. Y bueno, ¿por qué no arrancamos por acá en lugar de haber arrancado directamente por acá? Porque esta es la forma más fácil de hacer los ejercicios que ustedes están haciendo para no meterlo en la complejidad que requiere hacer ejercicios con la forma trigonométrica, con la forma exponencial, que sí ya son muy difíciles. Lo último, porque está en la guía de trabajos prácticos, esa del año pasado y la del anteaño pasado, para que se entienda, el último concepto que necesito que ustedes entiendan, y si me prestan 1 o 2 minutos de atención, queda absolutamente claro. Ya sabemos que las series trigonométricas de Fourier sirven para representar una función de periodo t genérico. Ahora la pregunta es,
No, no hace falta, Juan, saber la demostración. Exacto, la demostración está para que ustedes sepan de dónde sale. ¿Qué pasa cuando tenemos una función que no es periódica? ¿Qué pasa si tenemos una función, por ejemplo, la función, una que es así y después sigue así para allá, baja? Esta función no es periódica, no se repite nunca y se va para allá al infinito y viene de allá del infinito. ¿Qué pasa cuando tenemos una función que no es periódica? Bueno, Fourier dice que en la forma exponencial se puede representar una función no periódica como si fuese una periódica de periodo infinito. En vez de tomar un periodo 2pi, 3pi o un periodo t, tomo un periodo infinito, un periodo que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Y por qué pudo Fourier hacer esa cosa tan loca? Porque la sumatoria va desde menos infinito hasta infinito. Eso es una ventaja, por eso es que se usa más esta, es una ventaja porque me permite representar con Fourier cualquier función, incluso las no periódicas. Pero ojo, solo en su forma exponencial. Porque si ustedes me dicen, bueno, pero si la función es no periódica, igual la podés representar con Fourier, yo te voy a decir en qué condición o en qué expresión de Fourier. No, en la de Fourier trigonométrica, no, te voy a decir, está mal. La de trigonométrica solamente sirve para expresar funciones periódicas. Cuidado. Sí vas a expresar funciones no periódicas cuando la expreses en forma exponencial. Y lo otro que tiene que saber es algo que se llama transformada de Fourier. Y es tan simple como lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de álgebra cuando vieron transformaciones lineales? Bueno, en álgebra había un mecanismo para decir, si yo tengo una transformación que, no sé, a esto le vamos a llamar A y esto a B, ustedes podían llevar una transformación de una base a un resultado, o sea, usar la transformación de una base a otro resultado, pero que era como muy complicado. Ustedes veían que podían hacer un cambio de base, escribir A en una nueva base, hacer la transformación a B en la nueva base y luego reescribir a B en la base anterior. Entonces llegaban al mismo resultado. Eso es álgebra. Eso lo vieron, seguro, porque si no, hay algo falló en álgebra. Eso se llamaba transformaciones lineales y era el tema de cambio de base, particularmente. Bueno, hay muchos problemas que cuando se expresan en el dominio temporal, f de t, o sea, la representación de una función f de t periódica de periodo t, es muy difícil resolver. Esta es la solución. Ahora pensémoslo así. Este es el problema, esta es la solución del problema. Y es muy difícil ir por este camino. A veces casi imposible. Absolutamente engorroso resolver un problema A para obtener la solución B. Entonces se recurre a un atajo. ¿Qué se hace? Se hace la transformada de Fourier de A para llevar del dominio temporal al dominio de frecuencias. Muchas veces, la mayoría de las veces, en el dominio de frecuencias resulta muy fácil resolver porque es muy fácil integrar exponenciales. Entonces resulta muy fácil integrar funciones exponenciales. Entonces resulta muy fácil encontrar la solución en el dominio de frecuencias. Y una vez que tengo la solución en el dominio de frecuencias, si apliqué la transformada para pasar del dominio temporal al dominio de frecuencias, aplicaré la antitransformada para pasar del dominio de frecuencia a la temporal y entonces tener la solución que yo estaba buscando sin haber trabajado tanto. Ustedes dicen, ¿cómo sin haber trabajado tanto? Y todo lo que trabajó para hacer las transformaciones, pero las transformaciones son aplicar una escritura sencilla. Y luego el integral es una pavada, esta integral que está acá. Entonces es mucho más rápido y mucho más fácil. Eso es lo que necesito que sepan de transformada de Fourier. ¿Qué es una transformada de Fourier? Una transformada de Fourier es eso. Es lo que permite justamente resolver funciones no periódicas haciendo una transformación de
el dominio temporal al dominio de frecuencias, resolviendo la función en el dominio de frecuencias y luego volviéndola al pasar al dominio temporal. Listo, eso es todo. Ahí se termina serie de Fourier. En estos 6 minutos que me quedan, les cuento. ¿Qué es lo que puedo llegar a tomar en un parcial de Fourier? Y bueno, si les tomo un ejercicio completo, es una locura. Es mucho para un parcial por Moodle. Es mucho, es muy complicado para que ustedes lo puedan desarrollar en un parcial por Moodle. Entonces, ¿qué les puedo llegar a tomar en un parcial? Bueno, en un parcial les puedo dar una función, el dibujo de una función, y pedirles que me digan cuál es el período, cuál es la frecuencia, si es par o impar, cosas que ustedes sabrían si hicieron 3 o 4 ejercicios de la guía. 3 o 4 ejercicios de la guía son suficientes para responder a esa pregunta. O les puedo caracterizar la función sin dibujo, como está acá. Les puedo dar y les puedo decir que la función es par, por lo tanto cumple con esta escritura de Fourier. Entonces quiero que me calculen el A sub 0. El A sub 0 es hacer una integral, por ejemplo. Si el coeficiente que les voy a pedir requiere muchos pasos de integración o una integral por parte, no se las voy a pedir para un Moodle. Pero sí les puedo pedir una integral que es sencilla. O les puedo dar, es decir, cuando se resuelve el coeficiente A sub n, se obtiene este resultado. Cuando se resuelve el coeficiente A sub n, se obtiene este resultado. Y esta es la expresión de Fourier. Dígame cómo es la amplitud del tercer término de la serie. Ah, bueno, entonces vos tenés que hacer análisis de cuando n es par, impar, para sacar esto o esto, y una vez que lo tenés, va a decir, bueno, este es para el primero, este es para el segundo, para el tercero que me pidieron es con 5, entonces debe ser 8 sobre 5pi. Y esa es la respuesta, 8 sobre 5pi. A ver, quiero contarles una cosa para que estén al tanto y sepan, he publicado en el aula virtual, en la parte donde dice parciales, en la parte donde el apartado que dice parciales, he publicado ya los temas que entran para el segundo parcial y la modalidad del segundo parcial. Y ahí voy a ir publicando información que, si van haciendo preguntas que considero pertinente que, por ejemplo, todos la conozcan, voy a ir publicando información en estos días y en todo caso les voy a estar informando a través de el Telegram que haya una actualización para que la vean. Pero de todas formas, es obligatorio que ustedes vean esa actualización, por lo menos de acá al parcial cada 2 días, por la duda, a ver si hay otra cosa que se escribió ahí. Hay una cosa que quiero que quede absolutamente en claro respecto al parcial. Los ejercicios son puntuales. O sea, les voy a pedir, las profesoras prácticos están trabajando con esos ejercicios también, estamos discutiendo esas cosas, vamos a abordar problemas puntuales. Nada de hacete un disparo y tenés que hacer las 3 tablas. No, es imposible pedir eso en un examen virtual. Entonces no esperen que el problema sea, dado esta ecuación diferencial, resuelva por disparo esta y haga las 3 tablas. No. El problema podría ser, esta